Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro sábado Yeah. El día de hoy seguimos con nuestra serie Él es, seguimos aprendiendo de quién es el Espíritu Santo y cuáles son las obras que hace en nuestras vidas. Y el tema que estaremos tocando será Él es quien nos convence. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, que nos dice así: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. En este pasaje Jesús comienza a explicar la obra que hará el Espíritu Santo con respecto al mundo. Comienza diciendo que convencerá. ¿Y a qué se refiere con convencer? Y encontramos la siguiente definición: conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. La palabra utilizada en el griego en este pasaje tiene como significado rebatir, refutar, sacar a la luz como equivocado, poner en evidencia, desmentir, aportar pruebas en contra. Y esto implica que, a pesar del intento del partido contrario de calificar algo como bueno, se presentan pruebas de que alguien o algo es malo. En otras versiones también de la palabra conseguimos que nos dice que el Espíritu Santo hará que el mundo se dé cuenta, o que el Espíritu Santo mostrará claramente, o que el Espíritu Santo demostrará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que llevará a la luz de manera convincente, de manera que será indiscutible o de manera irrefutable. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que cuando el Espíritu Santo viniese, Él probaría la culpabilidad del mundo. Así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez o a los miembros del jurado de la culpabilidad del acusado. El Espíritu Santo quiere producir evidencia en nuestros corazones para traernos esa convicción y una actitud de tomar una decisión. De esta manera estudiaremos estos tres términos en donde el Espíritu Santo nos convence. El primero de ellos es: nos convence de pecado. Y en este primer término Jesús les enseña a sus discípulos en cuanto al pecado que el Espíritu Santo nos convencerá y demostrará al mundo, el cual consiste en negarlo a Él, en negar a Jesús, es decir, en no creer en Él, como lo dice en el versículo 9 del Evangelio que leímos hace poco. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Estas son palabras de Jesús. Es por ello que el Espíritu Santo demuestra, presentando pruebas con la palabra, que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es decir, que todos en algún momento fuimos partícipes de este pecado, cuando éramos guiados por la carne, como lo hablábamos la semana pasada. Y el apóstol Pablo hace mención a esto en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Estábamos inmersos en la incredulidad, viviendo conforme a los deseos de la carne, conforme a nuestros propios pensamientos y deseos. La condición de incredulidad es muy grave y no hay remedio si una persona se rehúsa a aceptar a Cristo. El no creer en Jesús, el no confiar en Él, es sinónimo de pecado y de estar perdido. Y de esta manera el Espíritu Santo revelará el pecado en sí, esa actitud contraria y negativa de creer en Jesús. Y todo esto cambia cuando decidimos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, creyendo que Él murió y resucitó por el perdón de nuestras faltas. Sabemos que hoy en día hay muchas personas inmersas en esta condición de pecado, a quienes el Espíritu Santo se encargará de convencer, ya que ese es su trabajo. Y es que muchas veces cuando compartimos el mensaje de Dios,
hemos dicho o hemos escuchado la frase que es el Espíritu Santo quien convence a las personas, no nosotros. Y es así tal cual. El Espíritu Santo es quien hará que el mundo reconozca, que el mundo se dé cuenta de ese pecado de no creer en Jesús. De que de nuestra parte está el hecho de proclamar el Evangelio, de ser testigos, de llevar su palabra, de testificar las maravillas que ha hecho en nuestra vida, para que así como nosotros recibimos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de buena noticia, y pudimos ser convencidos y de tomar esa decisión de aceptar a Jesús, así también las demás personas que puedan escuchar el mensaje que llevamos puedan también ser convencidos por el Espíritu Santo y así alcanzar la salvación. Así es. Y el segundo punto o el segundo término que estaremos estudiando es que Él es quien convence de justicia, como nos dice en el versículo 10. Dice: la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. En cuanto a justicia, Jesús hace referencia a los adversarios, a quienes lo rechazaban y a quienes lo juzgaban y condenaban por lo que Él hacía, quienes creían que tenían todo el derecho de poder matarle y condenarle. Para los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, todo esto fue un choque a sus doctrinas y a sus enseñanzas. En muchas ocasiones Jesús nos deja en evidencia las intenciones que tenían ellos de juzgar y de condenar a las personas. El Espíritu Santo demostrará de manera convincente de que ellos estaban equivocados. Esto queda explícito cuando Jesús dice que Él va al Padre y ya no le verán más. Jesús vuelve al Padre porque su obra ya había terminado aquí en la tierra. Su vida sería la prueba de que su Padre lo había tomado para estar con Él, haciéndole justicia, como nos lo dice en Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 26. Dice: esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Y vamos a imaginarnos este escenario. Imagínense que va Jesús, va a ser juzgado y lleva aquella lista largota de pecados, de todos los pecados que nosotros hemos cometido, de toda la humanidad ha cometido, y que Él, entregándose culpable, siendo Él inocente, no cometiendo ni un solo pecado, lleva nuestra culpa, cargándola a Él, haciéndose Él el culpable, para morir en nuestro lugar. Es por ello que somos justificados, y me encanta eso que dice el versículo: somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque siendo Él inocente, llevó todas nuestras culpas, cuando aún nosotros ni siquiera lo merecíamos. Y muchas veces podemos llegar a escuchar la frase como: tenéis el cielo ganado, en la que hace referencia a que una persona es salva porque hace actos buenos, lo cual está totalmente errada, ya que en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice: Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas, es decir, por los actos buenos, por los actos de bondad que hayamos hecho, así para que ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos con nuestros actos, porque es simplemente por su gracia, por su amor, que somos salvos.
Es por ello que el Espíritu Santo entonces nos deja todo esto claro, nos convence de todo esto, para que en nosotros no haya nada que refutarle ni que decirle en contra sobre la justificación, el convencimiento por la justicia. Y por último, nos convence de juicio. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado, dice Jesús en el versículo 11. Y en este último término, Jesús hace referencia a quien recibe juicio de Dios. Y es con respecto a Satanás, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, ya ha sido condenado y juzgado. Y esto se asemeja a la situación de un reo que se encuentra condenado a pena de muerte y está esperando ese momento final para su ejecución. Esta situación de condenado también aplica para nosotros, ya que antes de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, habíamos sido declarados pecadores, como lo leímos hace un momento en la carta a los Efesios, donde Pablo decía que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de desobediencia, vivíamos obedeciendo al príncipe de este mundo, haciendo lo que no agradaba a Dios, haciendo cosas por nuestra propia cuenta. Pero ahora, con el sacrificio que hizo Jesús y la victoria en la cruz, a través también de su resurrección, Satanás quedó condenado y juzgado. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 33 a 34. Que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién puede condenarnos a nosotros? Ya Cristo pagó el precio en la cruz, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y de esta manera ahora somos salvos por ese sacrificio, quedando libres de toda la ira de Dios. Y esto nos da confianza, porque ningún otro poder puede estar delante de Cristo, lo que hace más evidente la obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de que Satanás es sometido por completo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas implica una ventaja para nosotros, los verdaderos discípulos de Cristo. El Espíritu Santo nos convence al punto de que podamos creer y reconocer a Jesús como Rey, como Señor y como Salvador de nuestras vidas. También nos convence mediante el sacrificio y la resurrección en la cruz. Todos nosotros somos justificados de nuestros pecados, quedando libres de toda condena o acusación de Satanás hacia nosotros. Tenemos al abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Así como también que Satanás ya ha sido condenado y que no tiene poder ni autoridad sobre Cristo ni sobre nosotros. Así es. Y bueno, este ha sido el mensaje por el día de hoy en nuestro Sábado Llega. Esperamos que sea de mucha bendición, de mucho provecho, y que pues sea el Espíritu Santo siempre obrando y convenciendo en nuestras vidas, pues es el único que puede hacerlo y que puede mostrarnos totalmente que esto es 100% verídico, que es 100% real. Esperamos que les haya gustado, que puedan comentar aquí abajo acerca de este mensaje, que puedan compartirlo con sus amigos, puedan decirle las buenas nuevas de Dios para que ellos también puedan ser convencidos por el Espíritu Santo, así como un día lo hicieron con nosotros. Y bueno, nos vemos en un próximo Sábado Día.